Bienvenidos a su programa Punto Teológico. Gracias por darnos la oportunidad de poder entrar a sus hogares. Buenos días, buenas noches o buenas tardes donde nos esté sintonizando este Punto Teológico, cortesía del Colegio Bautista de Teología y a la memoria de nuestro pastor general. Este día continuaremos con el tema de la venta de José. Muy interesante. La vez pasada nos quedamos en capítulo, hoy lo vamos a continuar y para eso me acompaña el licenciado Jaime Peñate. Y desde ya pues le queremos dar la más cordial bienvenida. Muchas gracias por honrarnos con su sintonía. La verdad es que para nosotros es un privilegio y una bendición compartir la palabra de Dios con ustedes. Así que les esperamos, les invitamos a que no nos cambien. Gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte, ya regresamos. El capitán de mi vida, la despedida de un grande, cuando la muerte nos sorprende, cuando todos te abandonan. Estos y muchos temas más están disponibles en la sección Desde el escritorio del pastor. Encuéntralos en www.tabernaculo.net. Sigue los blogs de Toby Jr. Ahora en YouTube, Toby Jr. TV, encontrarás polémica, consejos, devocionales y palabra de Dios. Esto y mucho más en Toby Jr. TV. Suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones del canal. Gracias nuevamente por estar en Punto Teológico. Estamos tratando el tema de las ventas de José, segunda parte. Y nos habíamos quedado en el versículo 16 y todo esto tiene un contexto porque José es enviado solo. Es un trayecto bastante grande desde Hebrón hasta Dotán y él busca a sus hermanos y aparece un varón ahí que le pregunta, ¿qué anda buscando? Él dice, busco a mis hermanos. Por favor, dime dónde están apacentando. Vimos que apacentar no solo era apacentar ovejas, sino que era que se habían ido ellos un poquito lejos para poderse divertir. Y el varón le dice en el versículo ahí, en el 17, se marcharon de aquí, pues les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José se fue atrás de ellos, de los hermanos, y los halló en Dotán. Sus primeras impresiones, licenciado Peñate. Antes de todo vamos a comenzar con la lectura del pasaje y en este caso le quiero invitar a que pueda usted buscar en su Biblia en Génesis capítulo 37 los versículos del 18 al 24. Ese es el pasaje que vamos a leer, Génesis 37 del 18 al 24. Yo lo voy a leer en Reina Valera del 60, pero si usted, por ejemplo, lo quiere leer en la Biblia de las Américas, si usted lo quiere leer en Torres Amato, en Nácar Colunga, les invitamos pues a que nos pueda acompañar en la lectura. Y el pasaje dice así: cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos sobre él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Eso es básicamente donde dice la porción en la que nosotros vamos a continuar el día de hoy. Ok, me llama la atención el versículo 18 porque ahí dice, estoy viendo, ellos lo vieron de lejos, estoy leyendo Torah,
ellos lo vieron de lejos, pero la pregunta que siempre me he hecho es, ¿ellos quiénes? Para usted, ¿quiénes eran los que estaban conspirando? Porque ya vimos que Rubén y Judá como que no estaban ahí, y si eran los hijos de Lea, ¿quiénes podían ser los probables participantes de toda esta conspiración? Porque hay una cosa bien interesante que a mí me llama la atención en el pasaje, que se ve que ocurrieron varios momentos. Se da la situación de que, por ejemplo, Rubén en algún momento está con ellos, y que después no. Después se separa un momento, después se separa un momento, y cuando él regresa otra vez con sus compañeros, se ve de que ya como que se encuentra con lo que ya sus hermanos habían hecho. Pues. Sí, entonces, también Judá no aparece como primer momento, sino que aparece hasta después. Aparece después. Y seguramente, por ejemplo, uno de los que no estaba era Benjamín, que ya sea por su edad o seguramente lo dejaron en casa. Entonces él aparte de que era su hermano, pues entonces si él hubiese estado ahí, pudieron ocurrir dos escenarios. Una de dos, o que él no estuviese de acuerdo con lo que se iba a hacer, o que aún no estando de acuerdo, que digámosle así, el poder de la mayoría de sus hermanos prevaleciese aún a pesar de lo que ellos, de lo que él dijese, ¿no? Sí, yo considero que cuando dice ellos, aquí como es un plural, acordémonos que habíamos visto en otros programas pasados, que los hijos de Lea no querían a los de Bilga, no querían a los Zilpa, ni a los de Raquel, y José estaba con ellos. Entonces, considero que podían ser yo aquí cuando hablo de ellos, a quien puedo identificar son a Simón y Leví, porque estos señores, Simón y Leví, eran cuchilleros, hombre. Si eran personas, se habían acabado a los de Shechem. Entonces estos tipos no, ¿cómo decirle? Ni lo pensaron dos veces. Pero me llaman, por eso dice ellos. Entonces lo vieron de lejos. Podía ser el grupito, y quienes conspiraron, y la palabra conspirar es quienes tramaron todo el meollo, podían haber sido Leví y Simón. ¿Qué opina usted? Bueno, yo cada vez que veo esta porción de las Escrituras, una de las cosas que a mí en lo personal me despierta el asombro, por decirlo de una manera, es precisamente cómo sus hermanos fueron capaces de concebir una situación tan escandalosa, pues. Sí. Porque una cosa es que pueda haber diferencia entre hermanos, y otra cosa es tomar un paso tan determinante como el que ellos se ve que van a tomar en ese momento. ¿Se acuerda que le pregunté en el programa anterior si esto era una historia real o era ficticio? Porque en ese momento, en esa cultura, en ese ambiente, matar a un hermano, yo sé que se dan esos casos. Bueno, de hecho, he visto casos de que matan a su mamá, matan a su papá, en la actualidad, en El Salvador. Ya no digamos que se matan entre hermanos por cosas, pero en ese ambiente, en ese mundo, por eso le pregunté la vez pasada si esto era o un invento o una alegoría, pero si es una historia real, querer matar a su hermano es tremendo. Pero es escandaloso. Es escandaloso, pero definitivamente, ¿cómo es que ellos pueden llegar a esa situación de poder decir, bueno, como tenemos esa diferencia con nuestro hermano, vamos a llegar inclusive hasta ese extremo? Tal vez llama la atención, y para cualquier persona que ha leído un poco las Escrituras, puede darse cuenta de que no es la primera vez que se da una situación así. Vemos, por ejemplo, más atrás en el libro de Génesis, yéndonos, por ejemplo, al capítulo 4, la situación que se da, por ejemplo, entre Caín y Abel. Que cómo se da la situación esta de que cuando Dios rechaza el sacrificio de Caín, la solución que él toma es matar a su hermano. Pero una pregunta que ya que tocó ese punto, pero vaya, si son los primeros seres humanos que están ahí, Caín conocía la consecuencia, porque él lo golpea, tuvo que haberlo golpeado, de que estaba muerto su hermano. Porque si usted se da cuenta en el pasaje,
es Dios quien le dice, la sangre de tu hermano me Clama. reclama. Ujú. ¿Será que Caín no entendía que había muerto su hermano, que solo lo había golpeado? No, como no, sí lo entendía, porque de hecho inclusive en algún momento, aún antes de que él matase a su hermano, el Señor habló con él y le hizo ver de que mira, al final la decisión es tuya. Si bien hicieres, dice, no serás engrandecido, dice. Y si hicieres mal, le dice, el pecado está a la puerta. Con todo, le dice, ya la decisión final es tuya. Entonces, ahí se ve un caso bien interesante de lo que en doctrina bíblica se llama la voluntad permisiva de Dios. Aquellas cosas que Dios no está de acuerdo que nosotros hagamos, pero que deja que las hagamos. Y no solamente deja que las hagamos, sino que también inclusive sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Eso que usted está diciendo acá es lo que está pasando aquí. Es la misma, es una situación muy parecida. Entonces, el hecho de que en Génesis capítulo 4, que definitivamente es un pasaje totalmente literal, y que digámosle así, el formato específicamente del libro de Génesis tenga historias literales, nos hace pensar de que definitivamente esto ocurrió literalmente. Y si a eso le agregamos el hecho, por ejemplo, de que una historia tan, digamos, ante los ojos de muchas personas, tan fantástica como el diluvio del Génesis, el Señor Jesucristo lo dé como una historia cierta, definitivamente de que nos hace ver de que todo lo que ocurrió en el libro de Génesis definitivamente sucedió de esa manera. Tal vez ya a nivel de, por ejemplo, de que, bueno, ¿y cómo es que esos personajes podían hacer una cosa así, no? El libro de Romanos, pues, menciona de que dice que las cosas que se escribieron antes, dice, se escribieron para nuestra enseñanza. Entonces, es bien interesante que las Escrituras nos enseñen esa parte de la naturaleza humana. ¿Cómo es, por ejemplo, que una persona, que digámosle así, que un grupo de hermanos puede llegar inclusive hasta concebir el hecho de matar a su hermano? En este caso, su medio hermano. Ajá. ¿Verdad? Pero aún así el simplemente hecho de llegar a ese extremo, cualquiera podría pensar, mire, y en esos tiempos no ocurría. Lamentablemente sí. Y el libro de Génesis es interesante que no solamente nos narra la historia, sino que también nos narra el desenlace que tuvo, ¿no? Porque prácticamente esto que nosotros hemos comenzado a leer acá llega hasta el capítulo 50, donde las Escrituras van desarrollando los pormenores de qué situaciones se dio. Por ejemplo, qué pasó después con sus hermanos, qué pasó después con José, inclusive cuando fue vendido a Egipto. Entonces, de veras que es una historia que es muy interesante, que se presta para mucho análisis, ¿no? Sí, porque fíjese que la palabra matar ahí literalmente es asesinar. Y el asesinato, así legalmente hablando, es matar por un odio, eso se llama en derecho. Sin razón justificada, tal vez. Sí, pero el asesinato es por cuestiones abyectas y fútiles. ¿Qué significa eso? Vaya, por el hecho de que él soñaba y les había dado sueño, eso es una cuestión fútil, pues. ¿Por qué vamos a matar por eso? Pues la palabra es literalmente asesinar. O sea que aquí lo que ellos es que la palabra conspirar debe entenderse que prepararon, tramaron, hicieron todo, porque esto es toda una trama, no fue que lo llegaron, sino que hicieron todo un plan, y verdad, para asesinarlo. Y me llama el 19, ¿cómo dice? Dice, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, dice. Por eso digo, el uno al otro, y los únicos que yo considero que estaban entre ese tipo de personas eran Simón y Leví, porque eran unos tipos sanguinarios, no se prestaban ellos si se habían acabado a una ciudad y estaban jóvenes, andaban entre los 17 y 18 años los dos. Imagínense, por eso yo decía que a lo probable es que cuando dice ellos y tramaron todo el golpe, era Simón y Leví. Y ahí viene, y hay algo que me llama la atención, que la Reina Valera no traduce, pero sí te traduce y está en el texto original, es que, como dice, ahí viene. El 19 siempre Sí. dice, he aquí viene el soñador, dice. Sí, en el texto original dice, aquí viene ese señor de los sueños. Es una frase despectiva.
¿Cómo la ve usted? No, y de hecho aún en el español no deja de tener esa misma connotación. Sí. No deja de tener aquel sentido de que, sí, el que pasa, el que probablemente en nuestro tiempo diríamos ese que solo pasa dormido o ese idealista tal vez podría entenderse de esa manera. En ese punto le decía yo, maestro, que esa situación fútil, porque aquí da a entender que lo que les molestó fue los sueños que José tuvo y que ellos malinterpretaron porque creyeron que José los iba a dominar. Eso es todo el alcance ahí. Y hay una cosa que tal vez para, digámosle así, como para efecto como para conocer el otro lado de la historia, pues, porque yo he escuchado, por ejemplo, comentarios de gentes que dicen, es que José, lo que sucedía era tal vez lo que nosotros decimos una especie de ponededo, una especie de chambroso. Sí, también está porque... Pero tal vez el asunto que está en esto es, mire, pero el otro lado de la moneda definitivamente que no estaba muy bien que digamos. Exacto. Entonces, lo que nos demuestra este pasaje de las Escrituras es esta, que la opinión está decir, es que José, lo que sucede es que malinforma a nuestro padre. Mire, pero si nos ponemos a comparar entre qué hace uno y qué hace el otro, pensar en matar a un hermano y todavía creer de que eso es una buena idea o que no hay ningún crimen en ello, al poner en balanza pues lo que era uno y lo que era el otro, definitivamente que los hermanos salen mal parados. Y demuestra también el hecho de que cuando José le decía a Israel o informaba a Israel respecto de la mala fama de sus hermanos, definitivamente que tenían muchas situaciones que explicar. Sí, entonces sería un segundo, digámosle con un segundo motivo fútil, que es porque lo malinformaba. Digamos que fuera cierto que lo malinformaba. No, y de hecho tal vez no que lo malinformaba, sino que informaba. Los informes y de la mala conducta de ellos. Pero llegar a matar por eso, porque chismoso, pues ellos consideran que era chismoso, chambroso. Llegar a matar por eso, o llegar a matar por sueño, yo considero que eso es que ya ellos en su mente ya tenían prefijada la idea. Sí, no, y de hecho se ve de que en algún momento como que acariciaron esa idea de decir, hagámoslo así. Sí. Aunque ya después menciona las Escrituras y lo vamos a leer en un momento. Bueno, por eso creo que va a ser después de la pausa, porque ya nos están llamando, así que... Ok, vamos a una pausa. Este punto teológico, imagínense, no hemos salido ni siquiera de 2 versículos y ya no, se nos fue el tiempo. Bueno. Ya regresamos. Toby Junior TV encontrarás polémica, consejos, devocionales y palabra de Dios. Esto y mucho más en Toby Junior TV. Suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones del canal. El capitán de mi vida, la despedida de un grande, cuando la muerte nos sorprende, cuando todos te abandonan. Estos y muchos temas más están disponibles en la sección Desde el escritorio del pastor. Encuéntralos en www.tabernaculo.net. Sigue los blogs de Toby Junior.
¿Estás seguro que al morir irás al cielo? Llámanos al 2236-1077 o ingresa a tabernáculo.net. Pleca Jesús, Taber Central, siempre contigo. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos acá en Punto Teológico y viendo siempre la parte de cuando José es vendido por sus hermanos. Teníamos algunos puntos de vista que mencionábamos, como por ejemplo si la historia podía considerarse como literal. Veíamos de que sí y que no era la primera vez que ocurría, porque inclusive mucho más atrás, en el libro de Génesis, en el capítulo 4, vemos de que también ese mismo asunto de discordia entre hermanos, cómo es que un hermano toma la decisión de matar al otro, y como que, bueno, aparte de ese, inclusive, por ejemplo, otro punto que no habíamos mencionado, era la discordia entre Esaú y Jacob, que también ellos ahí tenían otra, claro, ellos no llegaron al extremo de asesinar el uno al otro. Pero Esaú sí tuvo acarició la idea, acarició la idea. Después que muera mi padre, lo voy a matar. Ajá, él acarició la idea. Y ahí es donde el otro se va huyendo, ¿verdad? En algún momento él acarició la idea. Entonces se ve que definitivamente era una situación que las Escrituras relatan no uno, sino varios casos. Pero también hay un punto que hay que mencionar en todo esto. Una situación que muchas veces cuando nosotros leemos las Escrituras y que es bien importante notar es cuando la Biblia repite algo. Cierto. Cuando la Biblia repite algo definitivamente de que es una lucecita de alarma, es una lucecita de alarma que está diciendo prestale atención a ese detalle. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos debe de invitar a pensar de que en el hecho de que en el libro de Génesis aparezcan no uno, sino varios casos de esos, nos demuestra de que definitivamente es un punto al que hay que ponerle atención, en primer lugar. La otra cosa que también nos invita es de que al analizar cada caso en específico, nosotros podríamos llegar a comprender por qué razón es que se da. Y al comprender la razón por la que se da, podríamos encontrar maneras de cómo evitar que a nosotros nos pase, que es ahí donde entra precisamente el libro de Romanos, donde dice que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Porque muchas veces se le da el enfoque de decir, mire, ¿y cómo es posible que los personajes bíblicos caían en este tipo de situaciones? Maestro, ¿será porque la forma en que se presenta a los personajes de la Biblia se presentan como santos, impecables, se presentan, porque yo he oído en predicaciones, no en estudios, por ejemplo, a Abraham, a Isaac y a todos estas personas como personas incolmes, intachables, que no tienen defectos y que nos ponen por alto sin ver que eran seres humanos comunes y corrientes, con pasiones, con situaciones como las que tenemos ahora. Tal vez lo que debería de haber ahí es un punto de vista más equilibrado, porque vaya, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, hablando acerca de los apóstoles, muchas veces, por ejemplo, y ya que mencionas ese punto de lo que se dice en las predicaciones, a veces, por ejemplo, se hace énfasis en la negación de Pedro, ¿no? De que cómo fue que Pedro fue capaz de negar al Señor después de haber caminado sobre las aguas, después de haber hecho tantas cosas. Cómo fue, por ejemplo, de que a la hora que el Señor Jesucristo es entregado, cómo es que todos los apóstoles huyen. Generalmente se hace énfasis digámosle así, en los errores que ellos cometieron. Y es cierto que los cometieron, esos no los podemos negar. Pero tal vez la parte equilibrada del asunto estaría en lo siguiente. Y esa es una situación de que nosotros, digámosle así, debemos de ver ese aspecto. Si hay algo que le podemos reconocer a los apóstoles, es el hecho de que dejaron sus vidas como la conocían por seguir a Jesús. Definitivamente que sí.
dejaron sus vidas como la conocían por seguir a Jesús. Con Entonces, sus errores, con su personalidad. con todo eso. Y definitivamente que para nosotros es un punto que debemos de tomar en cuenta el hecho de que ellos dieron ese paso y tal vez como nos serviría como para poder decir, ok, si vamos a criticar, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dar ese paso de dejar nuestra vida como la conocemos por seguir a Jesús? Y ellos lo hicieron, porque de hecho vemos de que Pedro, Andrés, Jacobo, Juan eran pescadores y dejaron de dedicarse a eso para seguir a Jesús. Claro, ya cuando ya están mayores, ya están transformados, comienzan a escribir y se miran otro tipo de personas. Pero fue un proceso, fueron situaciones que definitivamente fueron pasos que ellos que dieron, pues. Entonces debe de existir un punto equilibrado, ni solo centrarnos en las virtudes para no idealizarlos, ni tampoco centrarnos en los defectos como para hacerlos ver, decir, no, mire, esta gente no servía porque para nada. Si decimos que es Leví el que participa en esto, allá en el libro de Éxodo, cuando está el becerro de oro, los levitas son los que toman la acción para... Y indagando cómo fue el hecho, en aquel momento mataron a 3,000 idólatras. No anduvieron con paños tibios para volarle la cabeza a nadie. Consideraciones. O sea que, y por eso aquí viene un punto que vamos a discutir más adelante, que les entregue el sacerdocio. Porque antes los primogénitos, hoy los levitas, y mataron a 3,000. O sea, como que los premiaron por ser matarifes. Aunque tal vez en ese caso, digámosle así, por una situación un poco diferente, ¿no? Sí, claro, pero yo lo que estoy tratando de ver, el punto de que no veamos que la Biblia, y esto es un punto que yo creo, que la Biblia es tan neutral, que refleja la vida de los personajes tal como son. No los esconde, no los idealiza, sino que también pone sus errores. Y eso le da el matiz a la Biblia de que es neutra, pues no es parcializada. Porque bueno, si fuera un libro... y no solamente eso, aparte de ser neutra, la otra cosa que también hay que agregar es lo siguiente. Que, vaya, esto que estamos leyendo acá, no solamente ocurrió varias veces en las Escrituras, ocurre en la actualidad, pero tal vez la llamada de atención, y por qué decíamos hace un momento el hecho de que la Biblia repita esto, que no solamente ocurrió una vez, sino que varias veces. Porque aún en la actualidad, como que existe la tendencia a pensar de que no, mis hijos no pueden caer en una situación así. El cerrar nuestros ojos o el cerrar nuestro corazón a ver algo que efectivamente está sucediendo. Sí, de hecho se da. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces, por ejemplo, cuando entre hermanos se ponen a bromear en situaciones como, por ejemplo, no, yo soy el hijo propio, vos sos el adoptado, o a vos te hallaron en un hormiguero, por ejemplo. Un basurero. Entonces, definitivamente, de que como que debe ser un punto de una llamada de atención para ver de que ahí podría estarse formando una situación que a la larga puede ser peligrosa. Ok, excelente. Sí, porque fíjese que dice, y ahora vengan, matémosle, echémosle en uno de los pozos y diremos, un animal feroz lo devoró. Veremos entonces qué será de su sueño. O sea que la idea es como anular lo que podía haber soñado José. ¿Qué opina usted de eso? Ese plan que ellos van a hacer es, podríamos decir, la solución del envidioso. Para mí es la solución del envidioso, porque muchas veces el envidioso, ¿qué es lo que pretende? Anular al otro. Sí, en lugar de decir, bueno, si este ha podido llegar hasta ahí, si este ha podido crecer hasta ahí, entre otras cosas quiere decir que se puede crecer y que yo podría hacerlo también. En buena lid. En buena lid, en buena lid. Entonces, es hasta cierto punto y es un aspecto que las Escrituras revelan muy, muy vivamente, el problema de la naturaleza humana, de que muchas veces, por ejemplo, cuando se habla acerca de los países, por ejemplo,
que se dice, es que hay países que han prosperado por esto, hay países que han prosperado por lo otro, pero ¿qué es la solución que muchas veces se les ocurre a las personas? El hecho de decir, hagamos guerra con ese país, ¿verdad? Entonces, en lugar de poder decir, bueno, ¿y qué podríamos aprender de ellos? ¿Qué nos podría servir a nosotros para poder crecer? Sí, Entonces, de hecho todas las guerras son de tipo económico. Por ejemplo, lo que está pasando entre Rusia y Croacia, los rusos lo que quieren es el gas natural de los croatas. hay algo de eso. Entonces, pero el 21 dice que Rubén oyó esto. Ahí está Rubén. Ajá, y que al principio Sí, sí. no se menciona mucho. Y lo libró de las manos de ellos. Y dijo, no debemos herirlo mortalmente. Fíjese, maestro, que al buscar la palabra hebrea para herirlo mortalmente, usa la palabra alma, o sea, nefesh en hebreo, o sea, no lo iremos, o sea, tendría que decir, no debemos herirlo en el alma, o sea, no debían de herirlo mortalmente. Ujú. ¿Qué opina usted? El plan inicial de ellos era matarlo, eso es claro. Totalmente. Eso es claro, el plan inicial de ellos era matarlo. Pero todo este, digámosle así, todo este nivel conspirativo es tremendo hasta dónde puede llegar. Este pasaje, una de las cosas que me enseña a mí es lo siguiente. En la actualidad hay muchos videos en redes sociales, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ver uno que otro que tal vez está una señora cocinando y llega un jovencito y le dice, mira mamá, acaban de atropellar a mi hermano. Y tal vez cuando la señora está a punto de desmayarse, viene Es una broma. es una broma y se ríe. O inclusive, por ejemplo, un video muy escandaloso que en algún momento estuvo en redes sociales acerca de unos jóvenes en México que ellos habían guardado hojas de marihuana en el refrigerador. Y lo tremendo fue de que la abuelita de ellos, como no supo distinguir qué era, agarró las hojitas e hizo té y se puso pero tremendamente mal. Ya me imagino. Y una de las cosas que a mí me hace cuestionar es lo siguiente, tal vez no el hecho de que ocurran las cosas, ¿por qué lo graban y lo suben? Para divertirse, Ajá. para poderse Pues sí. divertir del dolor de otro. Pero ¿por qué divertirse a costa del dolor de una persona que tengo lazos sanguíneos tan fuertes, pues como en el caso de una abuelita, por ejemplo? Ujú. ¿Por qué hacer ese tipo de situaciones así? Entonces, esto que nosotros estamos leyendo acá en el libro de Génesis describe definitivamente una tendencia muy triste de hasta dónde un hijo puede llegar a perderle el respeto a su papá. ¿Por A qué su no? mamá. Porque aquí no solamente es la situación de decir deshagámonos de José, porque estaba la otra parte también, El padre. el padre. De hecho, inclusive, más adelante vamos a leer de que cuando ellos llegan con la mentira que habían creado, ¿no? Que llegan con la túnica, que la llevan llena de sangre, todos los que estuvieron involucrados en el asunto, todos lo ven llorar. Y no hubo ninguno que dijera, no, mira papá, fíjate que... Sí, o sea, que se conmoviera, pues, que se sí, conmoviera. Lo dejaron llorar porque Lo dice, dejaron llorar. Lo dejaron llorar. maestro, ahí entre el 22 y el 23 yo veo que hay tiempo porque dan el plan de la conspiración y dice el 23 que cuando llegó José, hasta sus hermanos, ellos le desvistieron. Quiere decir que entonces hubo un pleito. Porque para mí no es que lo desvistieron, mira, aquí estamos. Tuvo que haber violencia sobre él. Lo han de ver, Golpeado, ajá. ¿verdad? Y le quitaron pues la túnica. Así, ¿verdad? Y todavía dice el 24 que dice que le echaron en una cisterna, dice. Esa es otra cuestión. Le quitan la túnica, lo golpearon, pero quitarle la túnica, esa túnica, prácticamente lo dejaron desnudo. Sí. Porque en ese momento histórico, en esa cultura, quitarle esa túnica es solo dejarlo prácticamente desnudo, que era para los... Y lo tiran desnudo dentro del foso. Eso quiere decir que ellos ya sabían que en ese foso no había agua, porque se podía ahogar. Sí. Porque el texto dice... O probablemente si ellos lo que hubieran querido ahogar, hasta de hecho, si la cisterna hubiese tenido agua, hasta lo hubieran podido arrojar con ese propósito. Exacto, ¿no? Pero, con una piedra tirarlo, pero dice que no había agua en el lugar. Algunos dicen, no sé qué considera usted, que no había agua, pero sí había serpientes, alimañas, que podían, ¿cómo se llama?
dañarlo. Eso dicen algunos, pero el texto no dice nada. Pero el 25 me llama la atención. Se sentaron a comer pan como si nada. Sí. No, es que los tipos definitivamente que eran muy especiales, ¿no? Y es lo que invita a pensar de que, por eso es de que cuando la gente hace la valoración de decir, es que José era el que solamente era el comunicativo. No, mire, pero al ponerlos en balanza definitivamente de que los hermanos quedaban muy mal parados, porque están haciendo todo un plan Para matarlo. Lo tiran al foso y saben que se puede congelar en el desierto, porque en el desierto ajá. helado. Pero con todo y eso, sí, comamos un rato. Sí. Comamos un rato. Comamos, porque como que si no pasa nada. Aquel de un típico día en el cual mato a mi hermano. Exacto, y es ahí donde aparece la primera caravana, los ismaelitas, ¿verdad? Que venían con sus camellos cargando especies. En el versículo 25. Exacto. Y las especies, pues, ¿cómo traduce ahí? Acá en Reina Valera dice, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra. Ok. E iban a llevarlo a Egipto. Fíjense que me llama la atención porque estuve estudiando a los ismaelitas. Los ismaelitas lo que transportaban era alquitrán y cosas nauseabundas que las llevaban a Egipto. Pero estos ismaelitas llevan especias aromáticas. O sea que, bueno, ¿qué está pasando? O estos son otros ismaelitas que llevaban, que comerciaban. ¿Cómo lo ve usted? En la antigüedad, pues el comercio de especias, y esa es una parte muy interesante de la historia de la humanidad, ¿no? Como por ejemplo de lugares como de la India o de Asia, muchas veces se comerciaba ese tipo de cosas. Y es interesante, por ejemplo, como cuando, digámosle así, en los viajes que ha emprendido el ser humano, y cuando visitaban esas tierras y descubrían ese tipo de cosas, como por ejemplo, como el té, por ejemplo, como la pimienta. Entonces, en algún momento fueron artículos muy requeridos, ¿no? En el sentido de que... caros. Por aquello de que en Asia sí existían, en Europa no existían, pero cuando se empezó a ver, por ejemplo, digamos, la textura que, por ejemplo, le daba la pimienta a la comida, entonces todo eso definitivamente que fue ocasionando un comercio muy grande de especias. Entonces, por eso es de que vemos de que en este caso los ismaelitas traían todo ese tipo de cosas, o la cuestión de los aromas o del bálsamo, por ejemplo, para enfermedades. Entonces, era en algún momento, aparte de las especias, inclusive en la antigüedad, por ejemplo, llegó hasta ver hasta comercio de sal, por ejemplo. ¿De sal? Sal. Pero creo que vamos a tener que continuar luego. Vamos a tener que continuar en el próximo programa. El tiempo es nuestro peor enemigo. Ve usted cómo en tan pocos versículos hay tanta información, hay tanto que estudiar, porque en el 26 va a entrar Judá intentando, y dice él hace una pregunta: ¿qué beneficio tendremos si lo matamos? O sea que Judá fue más económico. Bueno, esto fue Punto Teológico en esta entrega. Vamos a tener que continuar el próximo programa. Gracias por habernos sintonizado, darnos la oportunidad de estar en sus hogares. Recuerden, martes a las 8, viernes a las 9. Jueves a las 9, perdón. Gracias por corregirme. Este viernes a las 9 estamos Punto Teológico, y a cortesía del Colegio Bautista de Teología, a la memoria de nuestro pastor general. Y me despido de ustedes, José Luis Cuadrón. Paz para cada uno de ustedes. Y que Dios les bendiga. Les invitamos para nuestro próximo programa.